Canadá es inimaginablemente inmenso, con vastas extensiones de prístina naturaleza. Se extiende al oeste desde el Atlántico hasta el Pacífico y al norte hasta el Océano Ártico, con grandes ciudades vibrantes y cosmopolitas como el encantador Quebec, la moderna Vancouver, la cosmopolita Toronto y la elegante Montreal, entre otras, son ricas en tesoros históricos y culturales, pero sobre todo, Canadá es una tierra de paisajes asombrosamente bellos, glaciares brillantes, las espectaculares vistas del océano, bosques e islas de arces milenarios, montañas nevadas, costas escarpadas. Este enorme país lo tiene todo. Exploremos juntos y descubre 30 de los datos más interesantes y extraordinarios de Canadá. Número 1. Canadá está ubicado en el extremo superior de América del Norte. El país está rodeado por 3 océanos, el Pacífico, el Atlántico y el Ártico. Al sur posee la frontera terrestre más larga del mundo, 9.000 kilómetros compartidos con los Estados Unidos. Como dato curioso, Canadá también comparte una frontera terrestre con el Reino de Dinamarca en el Canal Kennedy, esto en la isla de Hans, cuyo pequeño territorio está compartido por ambas naciones. Con sus casi 10 millones de kilómetros cuadrados, Canadá es el segundo país más extenso del mundo y está constituido políticamente por 10 provincias y 3 territorios. Número 2. La geografía física de Canadá es muy variada. Posee la línea costera más larga del mundo y con 2 millones de lagos, la mayor cantidad de lagos del mundo. Podemos distinguir al menos 6 regiones geográficas diferentes en el territorio canadiense. Número 1. La región de los Apalaches, que viene desde el sur de los Estados Unidos y es abundante en colinas y valles irrigados por ríos. Número 2. La región de los Grandes Lagos y las tierras bajas del San Lorenzo. Además de ser una región rica en recursos hídricos, es la región más poblada del país, conteniendo casi la mitad de la población del mismo. Número 3. El escudo canadiense, una vasta base de roca que ocupa el 49% del territorio del país. Una región rica en recursos minerales y cubierta en su mayoría por inmensos bosques boreales. Número 4. Las praderas canadienses, una región de extensas llanuras en el oeste del país y rica en la agricultura de granos. Número 5. La región de las montañas rocosas al oeste del país, que debido a la belleza de su paisaje fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad. Y finalmente, el Ártico canadiense, región dominada principalmente por la tundra ártica y hielo. Número 3. La bandera de Canadá está compuesta por 3 franjas verticales, 2 rojas en los extremos y una blanca en el centro, la cual está adornada por una hoja de maple rojo en el centro. El color blanco hace referencia al color del emblema real francés del rey Carlos VII y el color rojo al color rojo de la Cruz de San Jorge, utilizado en varias banderas antiguas en Canadá. El nombre Canadá viene de la antigua palabra hurón-iroquesa para aldea o pueblo, Kanata. Esta palabra genérica fue mal interpretada por el explorador francés Jacques Cartier, quien fue el primero en utilizarlo como el nombre propio de estas tierras. Número 4. La hoja de arce o maple color rojo que se encuentra en el centro de la bandera canadiense es un símbolo de la naturaleza y flora característica de Canadá. Los arces pintan los paisajes otoñales en tonos rojizos de los bosques de Quebec y Ontario. Pero además de su belleza, los arces también son especiales debido al uso de su savia, que es transformada en azúcar o sírope, a través de la técnica conocida como tripling, una técnica utilizada desde el tiempo de los pueblos amerindios como fuente calórica y nutritiva durante los crudos inviernos de América del Norte. Canadá produce el 80% de miel de maple de todo el mundo. Número 5. El río más largo e importante de Canadá es el río Mackenzie, que desemboca en el mar de Beaufort. Pero quizá el río más importante de Canadá históricamente hablando es el río San Lorenzo. Fue allí en donde el primer europeo, después de los vikingos, el explorador francés Jacques Cartier, penetró por primera vez en el territorio canadiense. Además, quien reclamaría estas tierras para la potencia europea. Asimismo, se encontraría con la primera colonia de amerindios, la actual Quebec, y daría inicio a lo que se conocería como la Nueva Francia y a la posterior herencia cultural francesa en Canadá. Número 6. Sobre el mismo río San Lorenzo, como hemos mencionado anteriormente, encontramos la gran ciudad de Quebec, una ciudad fundada en 1608. Quebec
es una de las ciudades más antiguas de América. El casco antiguo de Quebec es una ciudad amurallada y fortificada, y debido al perfecto estado de sus murallas fue nombrado Patrimonio de la Humanidad. Quebec es francófona y es el corazón histórico de la herencia francesa en Canadá. Caminar por las calles empedradas del antiguo Quebec es como caminar por una antigua villa francesa. Número 7. En una isla ubicada en la confluencia de los ríos San Lorenzo y Ottawa, se encuentra la gran ciudad de Montreal. Fundada en 1642 como un puerto por una comunidad católica francesa, Montreal fue históricamente un nodo comercial de gran importancia. Actualmente es un símbolo de la confluencia cultural en donde la cultura francesa e inglesa y de otros grupos étnicos como los italianos, judíos y chinos han convivido en armonía. Montreal también es famosa por su red subterránea, considerada como la mayor del mundo, si hablamos de ciudades. Montreal debe su nombre al cerro Mount Royal, ubicado en su mismo centro y que actualmente es un gran parque urbano. Número 8. Tal vez en este punto podríamos preguntarnos, ¿por qué Canadá está formado por una región francófona y otra anglófona? Como hemos mencionado, después de los vikingos fueron los franceses los primeros en establecer una colonia allí, lo que llegaría a convertirse en Quebec, y más tarde, animados por el control del comercio de pieles de castor de alto valor en Europa en aquella época, extender sus dominios en torno a Quebec y fundar la conocida como la Nueva Francia. Los británicos no se habían quedado atrás. Para competir por estas tierras y sus recursos con los franceses, establecieron una ruta alternativa para entrar a la región, esto entrando por la bahía de Hudson y estableciendo sus colonias en lo que más tarde se llamaría Ontario. Ambas regiones pelearían por el dominio de la región y hasta irían a la guerra, para finalmente llegar a la paz y a la formación de una confederación, por un lado francófona y por otro lado anglófona. Número 9. Si habláramos de los pueblos encantadores en Canadá, podríamos mencionar muchos. Sin embargo, nombraremos 3 que nos dan una muestra de su peculiar encanto. Primero, en las costas de la provincia de Newfoundland, tenemos el pequeño pueblo de Trinity, un pueblo pesquero fundado por los portugueses a principios del siglo XVI como una estación pesquera de ultramar. Siempre en el este de Canadá, el pueblo costero de Lunenburg, en Nueva Escocia, Patrimonio de la Humanidad, un pueblo pesquero fundado en el siglo XVIII como una de las primeras comunidades planificadas, británica y protestante, y finalmente Ucluelet, en la Columbia Británica, famoso por sus playas que además de escénicas son las favoritas para los surfistas. Número 10. Ottawa. Orgullosa de su condición de capital, Ottawa es una animada ciudad cosmopolita de alrededor de 1 millón de habitantes, llena de edificios históricos y modernos. Fue elegida para la capital del dominio de Canadá en 1857, en parte por la rivalidad entre ingleses y franceses y de las ciudades de Toronto y Montreal. Mucho más que la capital política, la ciudad se ha convertido en una mezcla de residentes anglófonos y francófonos, y en las calles de Ottawa se oye tanto el francés como el inglés. La ciudad goza de un bello y agradable entorno ribereño en torno a orillas de los ríos Ottawa y Rideau, con hectáreas de parques y jardines, cuyos atractivos incluyen un puñado de destacados museos nacionales, lugares históricos y magníficas instalaciones culturales como la monumental arquitectura victoriana de la Colina del Parlamento, con su elemento más destacado que es la Torre de la Paz, que divide la Cámara de los Comunes y el Senado a ambos lados, y la extraordinaria colección de arte de la Galería Nacional. Número 11. El Canal Rideau. Esta vía fluvial de 185 años de antigüedad y 200 kilómetros de longitud ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y está compuesta por canales, ríos y lagos, conectando así las ciudades de Ottawa y Kingston a través de 47 esclusas. El canal, que en su día se utilizaba para la navegación, es ahora una zona de recreo. En verano, los visitantes pasean por sus orillas. Su máximo esplendor se reproduce en invierno, cuando se convierte en la mayor pista de patinaje del mundo de 7.8 kilómetros de longitud. Y en febrero, las celebraciones anuales de Winterlude atraen a grandes multitudes. Número 12. Los Grandes Lagos. Los miles de lagos que salpican el paisaje dieron lugar al nombre de la provincia, Ontario. Se basa en una palabra que significa aguas brillantes en la lengua de los iroqueses, sus primeros habitantes.
Pero sin duda, sus lagos más famosos son los Grandes Lagos, con sus ciudades agrícolas, sus islas y espacios naturales que rodean los lagos Huron, Erie, Superior y Ontario. Más allá del lago se encuentran las famosas Cataratas del Niágara, la atracción más popular de Ontario y la atracción natural más famosa de Canadá. Situadas junto a la frontera con Estados Unidos, estas enormes cataratas caen aproximadamente 57 metros. Las familias pueden disfrutar un crucero hasta la base de las cataratas o un viaje hasta la Torre Skyline para disfrutar de una fantástica vista aérea, y a lo largo de la orilla norte del lago Ontario se extiende la ciudad de Toronto. Número 13. Toronto. Toronto creció espectacularmente tras la Segunda Guerra Mundial, con la llegada de más de 500,000 inmigrantes. Hoy, Toronto se ha despojado de su imagen colonial para convertirse en una de las ciudades más dinámicas de Norteamérica, una mezcla cosmopolita de casi 6 millones de habitantes procedentes de más de 200 grupos étnicos. La mayor ciudad de Canadá es el centro cultural, financiero y económico del Canadá anglófono, con su palpitante centro rodeado de una arquitectura deslumbrante, con museos de alto nivel, un excelente sistema de transporte público, centros comerciales, tiendas de lujo y la emblemática CN Tower, uno de los monumentos más famosos de Canadá. La torre tiene una impresionante altura de 553 metros y domina el horizonte. Número 14. La economía de Canadá. Se dice que Canadá se encuentra entre las naciones más ricas del mundo. Su economía depende en gran medida del comercio. Para tener una idea de ello, Canadá y Estados Unidos son los mayores socios comerciales del mundo. Canadá es único entre los países desarrollados por la importancia de su sector de recursos naturales, que representa casi el 60% de las exportaciones del país. Las principales industrias son la explotación forestal, la agricultura y la minería, así como la pesca y el marisco. Es uno de los 3 principales exportadores de trigo del mundo y es el primer productor mundial de zinc y uranio. Sin embargo, Canadá es uno de los pocos países desarrollados que es exportador neto de energía. Esto es posible gracias a 3 fuentes: grandes reservas de petróleo y gas y abundante energía hidroeléctrica. Su economía moderna está dominada por el sector de los servicios y posee un sector manufacturero considerable, con marcas conocidas como la cadena de comida Tim Hortons, marcas financieras como Scotiabank, aerolíneas como Air Canada y marcas de tecnología como BlackBerry. Número 15. La autopista transcanadiense o la Trans-Canada Highway, que va desde el Atlántico hasta el Pacífico, es sin duda una de las carreteras más largas del mundo. Para ser exactos, es la 4ª más larga del mundo. Con 7.821 kilómetros de longitud, los tramos más difíciles de construir de la autopista fueron los que atraviesan las cordilleras de Alberta y Columbia Británica, además de los pantanos de Ontario. Desde Winnipeg, la Trans-Canada Highway sigue la ruta establecida en el siglo XIX por la Canadian Pacific Railway, recorriendo 1.333 kilómetros hacia el oeste hasta Calgary. Pero se dice que el tramo de la autopista que va de Calgary a Banff es uno de los más bellos de todo el mundo. Número 16. Vancouver. Cuando en 1792 el navegante británico George Vancouver llegó a estas costas en el Pacífico, la región ya había sido reclamada por los españoles. Sin embargo, fueron los británicos los primeros en realmente colonizar la zona, estableciendo en este lugar un pequeño pueblo como base para la explotación forestal. Pero el lugar fue totalmente transformado cuando en 1887 fue alcanzado por las líneas del ferrocarril y convertido en una nueva estación en toda la región. Esto produjo la llegada de miles de inmigrantes, quienes hicieron que para principios del siglo XX la ciudad fuera ya un puerto importante a nivel internacional. Hoy Vancouver es una de las ciudades con mejor calidad de vida de todo el mundo y también considerada como una de las más caras a nivel global. Número 17. La isla de Vancouver. Reclamada para los británicos por el famoso capitán James Cook en 1778. Su hermosa capital Victoria cuenta con verdaderas joyas de la arquitectura inglesa, pero una isla de más de 31,000 kilómetros cuadrados cuenta con lugares y paisajes que encantan a todos sus visitantes. Un paraíso para los surfistas, como la playa de Tofino, paraísos para el paddling, como en el lago Kennedy, o para el senderismo, como en Mount Prevost, y aún los mejores lugares para el senderismo invernal. Número 18. Un poco más de 100 kilómetros al norte de Vancouver se encuentra Whistler, una localidad al pie de 2 grandes montañas, la montaña de Whistler y Black Comb.
famoso por su paisaje épico, pero además por ser considerado como el mejor resort de esquí de Canadá y en varios aspectos como el mejor de América del Norte. Whistler fue una de las sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno en el 2010. Número 19. Columbia Británica también es una región famosa por la producción frutícola y vinícola. En la cuenca del lago Okanagan y el río homónimo se encuentra el Valle de Okanagan, el centro vinícola y frutícola de Columbia Británica. La región también es famosa por sus ciudades pintorescas a orillas de sus lagos. Una de las más famosas por sus grandes paisajes es la bella ciudad de Kelowna, situada a orillas del lago Okanagan y rodeada de hermosas viñas, parques y montañas. Número 20. Canadá es un país lleno de maravillas naturales de extremo a extremo. Desde los parques en la bahía de Fundy en Nueva Escocia, famosa por ser el hogar de las mareas más altas del mundo, con un cambio en el nivel del agua de 13 metros 2 veces al día, hasta trasladarnos al oeste del país, en donde encontramos el Gran Parque Nacional Banff, ubicado en las montañas rocosas, hogar de glaciares, bosques y algunos de los lagos más fotografiados del mundo, como el lago Moraine. Y para terminar nuestra pequeña muestra de las joyas naturales del territorio canadiense, llegamos al Parque Jasper, localizado en las mismas montañas rocallosas en la provincia de Alberta, declarado un Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Número 21. La fauna de Canadá es muy similar a la de Europa del Norte y Asia del Norte, por lo tanto la cantidad de especies que podemos encontrar es muy extensa. Desde el castor, habitante de sus ríos y lagos y considerado el animal nacional de Canadá, hasta la fauna característica del Ártico canadiense, como los bueyes almizcleros, los renos, los osos polares, los zorros árticos o los linces canadienses, además de los alces en Nueva Escocia, los caribú de sus bosques del norte y los rebecos blancos y osos pardos de sus cordilleras. Número 22. Canadá y el petróleo. El centro de Canadá abarca las provincias de Manitoba, Saskatchewan y el este de Alberta y comprende la parte más productiva del país en cuanto a agricultura y energía. El ganado y el ferrocarril generaron un crecimiento excepcional, aunque no fue nada comparado con la prosperidad que siguió al descubrimiento del petróleo. Hoy, las praderas son conocidas por sus interminables campos planos de trigo dorado, salpicados por una serie de dinámicas ciudades, entre ellas Calgary, una ciudad cosmopolita de Alberta con numerosos rascacielos y que debe su rápido crecimiento a su condición de centro de la industria petrolera de Canadá. Cuando los precios se dispararon durante la crisis del petróleo de los años 70, la ciudad explotó y se convirtió en un centro energético y financiero mundial, sede de unas 400 empresas relacionadas con el petróleo. Número 23. La cocina canadiense se basa en la compleja naturaleza multicultural y geográficamente diversa de la sociedad canadiense. Pocos platos canadienses son tan conocidos en el mundo entero como la creación conocida como el poutine. Esta comida franco-canadiense es tan popular que ahora se puede encontrar en todo el mundo. Canadá es un país con un marisco espectacular de costa a costa. Entre las experiencias imperdibles están el salmón del Atlántico y del Pacífico, el salmón ahumado, el salvelino o trucha ártica y, por supuesto, las langostas de la costa este. Los rollos de langosta de Nueva Escocia son uno de los favoritos de los canadienses. No podemos dejar de mencionar de la región de Montreal su famoso sándwich de carne que se ha ganado el reconocimiento mundial, además de los bagels de Montreal cocidos al horno de leña con semillas y finalmente sus postres favoritos como las tartas de mantequilla y las infaltables colas de castor o beaver tails. Número 24. Las grandes praderas. Las vastas tierras entre Ontario al este y las montañas rocosas al oeste se llaman comúnmente las praderas, un valle de 2000 kilómetros de llanuras, bosques y tierras de cultivo, con granjas de miles de hectáreas de trigo o inmensas praderas con gigantescos rebaños de ganado. Esta región ha sido durante mucho tiempo conocida como el granero del país. Durante miles de años, las fértiles praderas alimentaron a los primeros habitantes dependiendo de las manadas de bisontes que recorrían la tierra. Sin embargo, a finales del siglo XIX, el bisonte fue cazado casi hasta su extinción,
probablemente por culpa de los caballos y los rifles de los vaqueros. Estos recién llegados construyeron comunidades agrícolas en las tierras fértiles, llegando a crear una cultura de vaqueros en el oeste del Canadá, que hasta el día de hoy, a pesar de sus ciudades, continúa manteniendo una muestra de ello, el Festival o Estampida de Rodeo en Calgary. Número 25. La Real Policía Montada de Canadá. Un símbolo de orgullo nacional, fundada en 1873 por el primer ministro de Canadá, Sir John A. Macdonald. Los principales objetivos de la policía montada eran establecer buenas relaciones con los pueblos aborígenes de las praderas y mantener el orden entre los nuevos colonos a finales del siglo XIX. Los Mounties se ganaron el respeto por su diplomacia, vigilando a los trabajadores del Canadian Pacific Railway y la fiebre del oro de Klondike en el Yukon durante la década de 1890. En reconocimiento a su servicio, obtuvieron el prefijo real en 1904. Hasta el día de hoy, las aventuras de los pioneros de la policía montada han sido una fuente de inspiración para innumerables series y películas, pues es el héroe perfecto de la sociedad canadiense. Número 26. La diversidad cultural. Canadá está inmerso en un experimento único que afecta a los valores y actitudes de todos los canadienses. Como una de las principales naciones de inmigración del mundo, encontrar formas de garantizar que los grupos culturales no solo cohabiten pacíficamente, sino que creen activamente una sociedad juntos es vital, dado que actualmente coexisten más de 200 grupos étnicos. Alrededor del 18% de la población son inmigrantes, casi 1 de cada 5 escolares de Vancouver y Toronto son recién llegados, y alrededor del 13% de la población son minorías visibles. Número 27. Terranova y Labrador. Algunas partes de Terranova parecen un país totalmente diferente. Un país maravilloso e intacto de montañas nevadas, ríos llenos de peces, ballenas que nadan en las bahías y las montañas de granito del Parque Nacional de Gros Morne que albergan fiordos fascinantes. Con imponentes picos, vastos paisajes y 17,000 kilómetros de escarpada costa, la provincia de Terranova y Labrador muestra grandes espectáculos de la naturaleza. Parte del atractivo de la zona consiste en rememorar la historia de las culturas del pasado que se asentaron aquí, como las primeras naciones, los vikingos y los balleneros en Red Bay, antiguos asentamientos pesqueros que albergaron a los primeros europeos en la región. Número 28. New Brunswick y Nueva Escocia. Su impresionante paisaje costero, pintorescos pueblos pesqueros, bahías escarpadas, elegantes pueblos rurales y los lugares históricos dan vida al pasado. La belleza y el atractivo del mar están siempre en Nueva Escocia, conocida por sus tierras de cultivo de un verde intenso, sus rojos acantilados y sus aguas de azul intenso. Con la escarpada belleza de la bahía de Fundy, se combina con el paisaje suavemente ondulado de pueblos acadianos escondidos en tranquilas calas y largas playas de arena. Número 29. El norte de Canadá. Esta parte de Canadá, famosa por su belleza ártica, sigue siendo uno de los destinos más remotos de la Tierra. Se trata de una región asombrosamente bella, con llanuras desiertas, senderos helados y una fauna poco común lista para ser descubierta. Muchos de los asentamientos en este confín del mundo no se establecieron hasta el siglo XX. Algunos de los primeros pueblos surgieron en torno a los puestos avanzados de la policía montada, establecidos para vigilar a los cazadores, exploradores y balleneros. Las comunidades inuit locales han ido abandonando su vida nómada y muchas se han asentado en torno a estos puestos de avanzada. Un país dentro de otro país, cuyo carácter se ha forjado a menudo por la mezcla de colonos blancos y pueblos amerindios. Número 30. Yukon. Aunque gran parte de Canadá sigue teniendo el sabor de la última frontera, solo cuando se parte hacia el norte, hacia el Yukon, se sabe con certeza que se ha dejado atrás la vida norteamericana convencional. En invierno, el norte desciende hasta los menos 50 grados centígrados, pero en verano, el aire cálido llega y la tundra florece. En realidad, es una región en la que los meses de sol de verano ofrecen oportunidades casi ilimitadas para las actividades al aire libre y una increíble profusión de flora y fauna. La escasa población del Yukon da cabida a las 5 montañas más altas de Canadá, a una gran cantidad de ríos indómitos y a varios parques legendarios. Cuna de la fiebre del oro del siglo XIX, del comercio de pieles a finales del siglo XVIII, de los emocionantes viajes en canoa, trineos tirados por perros y de las encantadoras auroras boreales.
Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios sobre este gran país. No dejes de darle un like a este video y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Y nos vemos en nuestra próxima exploración en búsqueda de maravillas alrededor de nuestro planeta.